¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo algunas historias sobre la mítica ciudad de Barcelona en España. Comenzamos. La maldición de Rocafort. Durante una época, hacia los años 60, ningún trabajador de TMB quería vigilar la estación de Rocafort por la noche. Las cabezas de estación que se quedaban aseguraban haber notado presencias extrañas. El caso es que en aquella década, la estación se puso de moda entre los suicidas. Y por si esto no fuera bastante, los trabajadores de TMB recordaban que años antes de que formara parte de la red de metro, aquel espacio se utilizó como refugio de guerra. ¿Quién sabe si había, quizás, un exceso de almas atrapadas en aquel surco, que por la noche buscan contacto con los vivos? Esta historia, un clásico entre los trabajadores de TMB, lo explicaba el guía cultural Manuel Marina, en un itinerario subterráneo que hizo hace unos años la empresa Cultruta. Torres Albana en Barcelona. No se sabe cuál es su origen. Su primera aparición en los libros de historia la fecha del año 992, pero nada nos puede asegurar que no sea un engaño posterior para enmascarar de raciocinio un lugar que es a todas luces de cuna fantasmal. Se trata de una antigua torre de defensa de la familia Cervelló. Sin embargo, y aunque el nombre con el que se la identificaba, habitualmente es el arriba citado, todos los que asumían la desgracia de vivir en sus cercanías la denominaba como la Torre del Infierno. Cuentan que en los terrenos próximos se pueden apreciar fantasmas en las noches de luna llena, que si se presta atención parece que ánimas de otra época charlan y cotillean sin parar. Por ello, la Torre Albana solo es apta para los más valientes. Casino La Rabasada fue inaugurado vestido con todos los lujos del siglo XX. 1889 fue un gran año gracias a su aparición sobre el mapa. Acontecimiento social donde los hubiera, todos los que eran alguien en la sociedad del momento pisaron aquella noche su increíble suelo de mármol lacrado. Y su éxito se mantuvo constante durante los siguientes 23 años, pero después, sin previo aviso, su sostenibilidad económica se fue al traste. Nadie sabe por qué. Lo que sí que se conoce y que aterra hasta al más tranquilo de los ancianos es que en su interior se encontraba una habitación del suicidio dedicada a que se quitaran la vida sin sufrimiento todos aquellos empresarios que quedaran arruinados a causa de las deudas del juego y de su adicción a continuar apostando. Un final mucho más placentero que caer ante la ira de sus mujeres, que en aquella época se las podía engañar con que no tenían derechos, pero tontas no lo eran ni un pelo. Por si quieres dotarlo todavía de un mayor halo de misterio, durante la Guerra Civil el bando republicano fusiló contra sus paredes a muchos prisioneros del bando nacionalista. Ahora de estas historias ya no queda nada más que las sombras de los recuerdos y las pesadillas. Está abandonado y recubierto por una vegetación que trata de ocultar las miserias del pasado. Barcelona Parque Acuático. Sitges pionero en cuanto a parques acuáticos en España. Su desenlace no fue tan comentado como su apertura. Funcionó durante 2 años, espacio temporal tras el que echó el cierre, según fuentes oficiales, ahogado por las deudas económicas. No deja de ser irónico en todo caso. Sin embargo, esta versión siempre ha sorprendido a quienes convivieron con él. El principio del siglo XX fue una época de crecimiento económico en España y las familias acomodadas disfrutaban con asiduidad del ocio que les ofrecía este lugar. Todas repetían, o, al menos, todas menos una que, traumatizada, hubiera llevado a la vergüenza al propietario del lugar, dando como resultado el cierre inesperado. Las malas lenguas hablan de que un niño fue succionado por unos motores que se estropearon y dejaron al pequeño preparado para utilizarlo de carne picada. Hospital del Tórax. Actualmente el Parque Audiovisual de Cataluña, en Terrassa, es famoso por albergar eventos televisivos y realities de gran audiencia como es el caso de Operación Triunfo. Sin embargo, el lugar siempre ha sido conocido porque ahí se construyó en 1952 el Hospital del Tórax, un centro destinado a tratar enfermedades respiratorias entre otras. Pese a que se escogió ese enclave para que los pacientes estuviesen rodeados de naturaleza y aire puro, su aislamiento se convirtió en un muy grave problema. Poco a poco el hospital se fue llenando de pacientes con problemas de salud mental y con enfermos terminales que en muchos casos eran abandonados por sus propias familias. Llegó un punto en el que el Hospital del Tórax se convirtió en uno de los lugares de España con un índice más alto de muertes. Hay varias leyendas oscuras en torno al edificio que afirman que había una serie de actividades paranormales. Se escuchaban ruidos, tiraban cosas, movimiento de mobiliario e incluso grito en algunas plantas y nadie se explicaba de dónde provenían. En 2004 la policía detuvo a un joven que se coló dentro del edificio y que extrajo un feto conservado en formol. De ahí la leyenda de que en la planta 5 había un extraño laboratorio en el que había restos humanos. En los últimos años el edificio ha servido de escenario para la filmación de varias películas de terror. Una de las más la oscura historia de la plaza de Sant Felip Neri. La tranquila plaza ha sido escenario de los misterios de Barcelona más escabrosos y oscuros.
En la Edad Media, la plaza no tenía el bonito aspecto que presenta hoy en día, sino que era una fosa común usada para lanzar los cadáveres de la gente que había sido condenada a muerte por la Inquisición. Se dice que hasta se enterró ahí a algún verdugo, ya que nadie quería ser sepultado a su lado. Otro de los misterios que han prevalecido es el de los huecos en las paredes de la iglesia. Durante muchos años, se había explicado que estos eran fruto de los fusilamientos que perpetraban los anarquistas al clérigo en la Guerra Civil Española. Sin embargo, se ha demostrado que los agujeros se formaron a causa de la metralla de las bombas arrojadas por la aviación italiana en un ataque, en la Barcelona de 1938. En este bombardeo, murieron 42 personas, la mayoría niños, que se refugiaron de las bombas en un sótano que no soportó los ataques. El Sillón del Diablo. En el Museo Provincial de Valladolid se encuentra el Sillón del Diablo, que pese a tener una apariencia bastante normal, es el objeto de una leyenda muy oscura que ha quitado el sueño a muchas personas. La leyenda dice que las personas que se sientan en él pueden llegar a perder la vida. De ahí que en algunos momentos de su historia este sillón haya sido escondido para que nadie cometiera el error de querer descansar en él. En el siglo XVI la Inquisición detuvo al médico Andrés de Proaza por un asesinato y porque decían que había hecho un pacto con el diablo. La desaparición de un niño de 9 años cerca de su vivienda es lo que produjo su detención por parte de las autoridades. Estas encontraron al niño fallecido en el sótano de la casa de Proaza. Al parecer, le había practicado la autopsia en vida. El médico confesó que le había quitado la vida al niño, pero dijo que no tenía ningún pacto sobre el diablo. Sin embargo, explicó que cuando se sentaba en el sillón para redactar la autopsia, entraba en trance y percibía fenómenos paranormales. Solo así podía adquirir el conocimiento que buscaba. Dijo que la había recibido como parte de un regalo de un nigromante en 1527.